¿quiénes son realmente los 144,000? No lo sé, tú dime. ¿Serán un grupo de rock? Quiera que va. Lo siento. ¿Será tal vez una nueva serie de Disney más? ¿Serán un grupo élite de judíos evangelistas? ¿Quiénes son realmente los 144,000? No se mueva. Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos a este nuevo programa. Hoy vamos a hablar sobre los 144,000, un tema bastante polémico. Ustedes saben que los testigos de Jehová en algún momento dijeron que eran los testigos de Jehová, que los 144,000 eran los únicos que se iban a salvar y eran ellos. Cuando el número de su congregación sobrepasó los 144,000, pues cambiaron su doctrina y dijeron que era un grupo élite, un grupo de testigos de Jehová mejores que los demás testigos de Jehová. Bueno, gracias a estas malas interpretaciones, pues ha habido una confusión al respecto de quiénes son los 144,000. Y no hay un acuerdo teológico tampoco, histórico, alrededor de la identidad de este grupo de personas, que aparece en varias porciones del libro de Apocalipsis. Hoy intentaremos mirar las diferentes posturas y obviamente yo tengo mi propia postura, quiero ser absolutamente claro, esto no es doxia, señores. Es decir, esto no tiene que ver con la salvación, esto no es doctrina fundamental. Hay personas que ahí mismo lo mandan a uno para el infierno por este tipo de doctrinas que no son fundamentales y que no tienen que ver con la salvación. Si usted opina diferente a lo que yo opino, pues es muy respetable en este tema. Habrían otros temas que no, el tema de la Trinidad o el tema de la salvación solo por gracia, etcétera. Son temas inamovibles. Pero este tema de los 144,000, pues la verdad no es doxia, pero sí es un tema interesante y vamos a examinar algunos de los argumentos alrededor de quiénes son los 144,000. En primer lugar, tenemos que decir que hay dos grandes formas de interpretar el libro de Apocalipsis. Una forma pseudoliteral que intenta tomar literalmente lo que el libro dice, no todo obviamente, porque obviamente el libro también es absolutamente simbólico y el libro es absolutamente claro en eso. Y hay otra tendencia histórico-gramatical que intenta tomar la mayor parte del libro de forma simbólica. Tampoco todo, porque hay cosas que evidentemente son literales. Y ahí es donde viene la dificultad. ¿Qué es literal y qué es simbólico? Quienes interpretan histórico-gramaticalmente interpretan básicamente todo como simbolismo, a menos de que el texto sea absolutamente exacto en decir que no lo es. Y los que interpretan literalmente, pues básicamente interpretan literalmente todo, a menos de que el texto diga que eso no es literal. Y ahí hay una confusión complicada. Y entonces llegamos a la pregunta, ¿los 144,000 qué son? ¿Un grupo de judíos? ¿O son un símbolo de toda la iglesia? Entonces vamos confrontando cada uno de los argumentos. Quienes interpretan literalmente utilizan Apocalipsis capítulo 7 verso 4, donde dice: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y entonces te dicen, es muy claro, son los hijos de Israel. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el debate? Son 144,000. Incluso, si usted sigue leyendo el texto, verá que son 12,000 de una tribu, 12,000 de otra tribu, 12,000 de otra, 12,000 de otra tribu, y así hasta completar los 144,000. ¿Por qué? Porque es 12 por 12. No, la 144,000, buen matemático. Este muchacho me llena de orgullo. Pero eso tiene un problema para los futuristas, quienes creen que el Apocalipsis solo habla de unos eventos a futuro y no está hablando de los eventos de toda la historia de la humanidad. ¿Cuál es el problema? ¿De dónde van a sacar 12 tribus? ¿De dónde van a sacar los 12 tribus de aquí? Los 12,000 de la tribu de Judá, los 12,000 de la tribu de Rubén, los 12,000 de la tribu de Isaacar. ¿De dónde? Hoy en día ya no se sabe quién es de cada tribu. Ahora podríamos decir que Dios de alguna manera maravillosa, poderosa y milagrosa aún sabe quién pertenece a cada tribu.
Bueno, aún así el problema subsiste. Si nosotros leemos el texto, vemos que aparece la tribu de José, cuando sabemos que históricamente José fue sustituido por otros dos, que fueron la tribu de Efraín y la tribu de Manasés. ¿Por qué no nombra esas 12 tribus? ¿Por qué incluye a José y a Leví en vez de a Efraín y a Manasés? Parece que no está hablando necesariamente del grupo humano israelita como tal, sino que está tomando a los israelitas más bien como un símbolo. ¿Pero un símbolo de qué? Y aquí es donde vienen precisamente las interpretaciones simbólicas. A ver, es claro que 144.000 es un número exacto. Lo que quiere decir que hay un grupo de personas exactas que se van a salvar, bien sea como unos judíos evangelistas especiales cuidados por Dios, un grupo de élite judío, o bien sea como el símbolo de lo que creen algunos, que es toda la iglesia. No puedo incluir 144.001, 144.002, no, dejemos entrar a dos más porque no, son 144.000. En ese sentido, quienes interpretan simbólicamente el libro de Apocalipsis están diciendo 154.000 es sinónimo de un pueblo muy grande, muy extenso. 12 siempre nos habla de pueblo, las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles. Y ahora está multiplicando ese 12 por 12, 144.000. ¿Qué es lo que quiere decir? Un pueblo muy extenso. Es todo el simbolismo. Ahora, el problema es que ahí dice que son de las tribus de Israel. Incluso menciona 12.000 de esta tribu, 12.000 de la otra tribu. ¿Cómo solucionamos eso, señores? Si eran de Israel. Bueno, ¿y qué es Israel? Es la pregunta. Gálatas 6:16. A todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. ¿Y quién es el Israel de Dios? Mira que acá está haciendo una diferencia Pablo entre el Israel étnico y el Israel de Dios. Y es una diferencia que va a continuar en sus escritos. Efesios 3:6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Siguen siendo gentiles, él no deja de hablar de gentiles, pero ahora los nombra como coherederos. ¿Por qué? La Biblia misma lo dice. Gálatas 3:6-9. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Es decir, somos, dicen ellos, el Israel espiritual, el Israel de Dios. ¿Qué es Israel? Pues todos los que creen en Jesucristo son descendientes de Abraham, son el Israel espiritual. Por eso los 144.000 sí son Israel. Y cuando nombra las tribus, lo único que estás hablando de plenitud, que son absolutamente completos todos los hijos de Dios que van a ser sellados y salvados, esos 144.000. Por eso estas personas opinan que los 144.000 son la iglesia de Cristo, todos los que hemos creído en Cristo desde el principio hasta hoy. Por eso en Gálatas Pablo dice que ya no hay judío. Santiago 1:1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Santiago le escribe a las 12 tribus que están en la dispersión o a toda la iglesia. Mire cómo Santiago utiliza un lenguaje de 12 tribus de dispersión para hablarle a la iglesia, porque cuando usted va a ver la carta, no es solamente para judíos. Obviamente sí tiene un enfoque judío, pero al mismo tiempo está hablando a todos los cristianos de toda la historia. ¿Pero por qué 144.000? Dirá uno. Bueno, no solamente porque es un símbolo de un pueblo muy grande, sino además porque cuando hablamos de estos números exactos, de estos grupos, estamos hablando realmente de una formación militar. Aquí y en varios pasajes del libro de Apocalipsis hay un lenguaje eminentemente militar que nos está demostrando un pueblo guerrero, aguerrido, que va a ser atacado, que va a estar en medio de una tremenda tribulación, pero que al mismo tiempo va a ser protegido por el Señor. Pero quienes creen que es un grupo de judíos escogidos y especiales, dicen: no, mire Apocalipsis 7:9.
Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono, delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Se da cuenta, es un grupo diferente. Acababa de hablar de los 144,000 y dice, después de eso volteé y miré, como aquí hay 144,000 y acá hay una cantidad de personas de toda raza, pueblo, tribu y nación. Se da cuenta que son dos grupos distintos. Estos son israelitas, 144,000, y estos otros no. Estos sí son la iglesia, la gran multitud sacada de la tribulación. Y los 144,000 no. Ahora, para poder entender esto, dicen los que creen en una interpretación histórico-gramatical, hay que entender el hecho de la literatura apocalíptica. ¿Cómo está escrita la literatura apocalíptica? El libro del Apocalipsis obviamente es una literatura apocalíptica hebrea y hay que entenderla en medio de una cantidad de símbolos, hay que entenderla en medio de un contexto particular y de unas maneras muy diferentes de escribir. Es decir, el libro de Apocalipsis no está escrito de forma lineal. No pasa una cosa y luego pasa otra y luego pasa otra. No, lo que trata es un tema y luego vuelve y lo repito. De hecho, el libro de Apocalipsis tiene 7 grandes ciclos que se repiten una y otra vez. 7 ciclos donde básicamente pasa lo mismo. Jesús viene, muere, va al reino, inaugura el reino. Aquí hay tribulación, dolor, pestes, guerras, y baja el Señor a reinar con su pueblo. Y vuelve y se repite una y otra vez. Y el juicio. Hay como 7 juicios en Apocalipsis. Entonces, desde esa perspectiva, aunque nosotros lo veamos con capítulos y versículos, realmente lo que está pasando aquí es que está comenzando otro ciclo. Miren, Apocalipsis 6, la iglesia es atribulada. Las almas de los decapitados claman. En Apocalipsis 7 la iglesia es protegida. Pero en el verso 9 la iglesia es glorificada. Realmente está viendo 3 escenas distintas con un grupo que es el mismo grupo. Solamente que utiliza lenguajes diferentes para referirse a diferentes etapas de la iglesia. La iglesia tribulada, la iglesia protegida por el Señor y la iglesia glorificada por el Señor. En la tribulada y la protegida se usa el término de 144,000 porque es una iglesia en guerra, en batalla. En el versículo 9 del capítulo 7 se utiliza gran multitud porque es una iglesia ya glorificada. En los anteriores versículos se hablaba del Israel de Dios como simbología de todo lo que Israel tuvo que sufrir y luchar para obtener la victoria como nación y consolidarse como pueblo. Pero ese símbolo ya no se usa en Apocalipsis 7:9, sino se habla de una gran multitud. El problema es que cuando vemos que está en el mismo capítulo 7, porque es que recuerden, los capítulos y los versículos están tomados al azar. Entonces no podemos comprender, bueno, no tan azar, pero no son exactos. Si lo leyéramos derecho podríamos entender un poquito mejor, sin ver tantos versículos y capítulos. ¿Y cómo sabemos que la gran multitud son los mismos 144,000? Apocalipsis, capítulo 7, verso 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndoles: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo les dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Es el mismo principio de los 144,000. Están siendo atribulados, que están pasando por una gran tribulación y que el Señor los saca de ahí. En tercer lugar, hay un grupo de hermanos que dicen: no, es que usted no entiende. Aquí habla de esos 144,000 como esclavos. Mire lo que dice Apocalipsis 7:3, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Esa palabra siervos es duolos, que significa esclavo. Aquí no está hablando de los cristianos, no. Está hablando de un grupo especial, diferente, esclavos de Dios, unos israelitas esclavos del Señor. Sin embargo, esta interpretación es supremamente laxa. En muchos pasajes de la Escritura se habla de los cristianos, de todos los cristianos, como esclavos de Cristo o siervos de Dios. El mismo apóstol Pablo se menciona así en Romanos capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Y la palabra es la misma, duolos.
se menciona a sí mismo como siervo, como esclavo. ¿Hacía parte de esa élite? ¿Está entre los 144,000? Alguno podría decir que sí. Pero no solamente se utiliza ahí, también se utiliza en Romanos 6:18 cuando dice: y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de justicia. Y la palabra siervo es duoló, que deriva de duolos y que básicamente quiere decir exactamente lo mismo: esclavo. Somos o esclavos del pecado o esclavos del Señor. Ser esclavo no es necesariamente malo, depende de quién es tu amo. Si eres esclavo del pecado, pues obviamente es pésimo. Pero ser esclavo del Señor es maravilloso, porque todas las decisiones que Él tome son buenas, agradables, perfectas y santas. Así que decir que porque utiliza el término de esclavo se está refiriendo a un grupo élite especial de judíos, no cuadra con el resto de la escritura. En cuarto lugar, algunos dicen: hermano, es que usted no ha considerado Apocalipsis 14, 3 al 4, donde dice: y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y le dicen a uno, ¿se da cuenta? Eran 144,000 solo hombres. No puede ser toda la iglesia, porque la iglesia es de hombres y mujeres, ¿o no? Y aparte no era cualquier hombre, eran hombres célibes. Entonces los 144,000 no pueden simbolizar a toda la iglesia en ningún sentido, porque está hablando de hombres célibes. Como ya vimos, todo esto es una visión militar. 144,000 nos habla de un ejército del Señor que ha tenido que pasar por una terrible batalla y que está sufriendo porque de los 4 vientos de la tierra le vinieron los 4 jinetes. Bueno, ha tenido que afrontar una tribulación tremenda. Es un ejército. Ahora, dentro de las normas o disposiciones militares de los hebreos estaba el hecho de que los hombres no podían acercarse a sus esposas antes de ir a la batalla, y obviamente eran ejércitos de solamente hombres. Es decir, está siguiendo con el simbolismo. ¿Cómo sabemos que los hombres no podían acercarse a sus mujeres antes de ir a una batalla? Bueno, lo comprobamos en 2 de Samuel capítulo 11, verso 11. Y Urías respondió a David: el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. ¿Se da cuenta? Cuando iban a una disposición militar, ellos no podían estar con sus esposas. Lo que está hablando Apocalipsis en el capítulo 14, en el versículo 3 al 4, es básicamente una afirmación simbólica de cómo la iglesia se prepara y está lista para la batalla en medio de su tribulación. De hecho, cuando leemos Apocalipsis 14 en el versículo 1 dice: después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su palabra escrito en la frente. ¿Que ese no es el sello del Espíritu Santo? El nombre de él y de su palabra escrito en la frente. ¿Que eso no es lo que intenta imitar Satanás con la marca de la bestia? Y no estoy hablando de algo literal. Si usted quiere saber qué opino de la marca de la bestia, le dejo acá mi video. Y no es algo, mire, ni esto ni lo de la marca de la bestia es algo que yo me invente. Es algo que muchos cristianos hemos creído durante cientos, miles de años. Señores, en Apocalipsis 14:1, Jesús está en el monte de Sión, dispuesto a la batalla con todos sus hijos. Con todos. Dispuestos a la guerra. Dispuestos a enfrentarse contra el enemigo. Por eso habla en términos militares del verso 3 al verso 4. Por eso los denomina hombres célibes. Estos hombres estaban sellados. Y los sellados somos los cristianos. Estos hombres salieron de la tribulación después de que el Señor los protegió. En medio de la tribulación, ellos la afrontaron, pero el Señor los cuidó. Y eso es lo que la palabra promete para toda la iglesia. Había 144,000 sellados. 144,000 que estaban en el cielo. Fueron marcados en Cristo con un sello. El Espíritu Santo prometido, que da la garantía de la salvación. Eso es lo que dice la Escritura.
Entonces, para resumir, si me pone a escoger a mí, yo creo que los 144.000 son símbolo de la iglesia. Pero les digo, esto no es ortodoxia. Usted puede creer que son un grupo de judíos especiales y evangelistas. Lo respeto, es respetable. No voy a burlarme de eso ni a decir que es herejía. No, es muy respetable. Pero esta es mi postura, que no es solo mía, no me la inventé yo. Miles de cristianos hemos creído esto durante miles de años, entiéndanlo. Hay gente que no entiende eso. Pero bueno, ¿qué opina usted? Colóquelo aquí en la caja de comentarios. Siga compartiendo nuestros videos y estudios. Seguimos aquí. Suscríbase a Biblia Libre.